Hola a todos, mi nombre es Victoria Fernández, bienvenidos a mi canal I Live to Inspire Mental Health. Si no te has suscrito a mi canal, por favor suscríbete al Curso de Salud Mental y mi experiencia con el trastorno bipolar y el TOC. En esta semana vamos a hablar sobre la ansiedad y tengo a mi invitada Emily Navarro que va a hablar sobre todo esto. Ella es psicóloga y antes de comenzar quiero decirles que pueden ver o escuchar este episodio en Spotify, Apple Podcasts, en Google Podcasts y bueno, Emily también tiene un Instagram y ella publica mucho contenido sobre la salud mental, como dije antes, con ansiedad, los trastornos mentales. Bueno, y ahora que hemos hablado sobre el COVID, hay muchas personas que me preguntan sobre cómo que no pueden dormir en las noches. Les cuesta mucho, muchas veces la ansiedad es lo que causa eso. Entonces, ¿cómo uno puede manejar esa ansiedad para poder dormir mejor? La cuestión de la ansiedad se relaciona muchísimo al aspecto del insomnio, ¿no? Porque, ¿qué ocurre? Como estamos siempre en un estado de alerta, estamos en constantes preocupaciones, en el momento en que mi cuerpo pide descanso, vuelven otra vez esos mismos pensamientos negativos. ¿Por qué? Nosotros hemos creído que la ansiedad o esos pensamientos o todo lo que yo siento, cualquier síntoma físico o mental, debo ignorarlos. ¿Okay? Es decir, debo buscar alguna distracción para que en algún momento esto no me afecte. La cuestión es totalmente errada ese manejo para tú poder solventar esta ansiedad. ¿Por qué? Cuando el cuerpo está cuando él necesita ese descanso, que está diciendo, ok, ya necesito dormir, eso que no resolviste, ok, él lo va a querer resolver en ese momento que ya no lo estás distrayendo. Por eso es que ocurre el insomnio, ¿correcto? Obviamente, ¿no? Al tú trabajar en esos pensamientos negativos durante el día, ok, al tú poder vivir en ese presente, controlar esos síntomas, darte la oportunidad de sentir realmente lo que deberías sentir, lo que te dicen esos sentimientos de que, mira, si estoy triste, bueno, a lo mejor porque estoy triste, me comienzo a preguntar, a lo mejor para no estar débil, porque muchas personas creemos que el llanto es sencillamente sinónimo de debilidad, y no lo es también una descarga. Entonces acumulo demasiada tensión y durante las noches mi cuerpo necesita esa relajación y obviamente no lo consigo. Para poder dormir en este aspecto es muy importante, me gusta muchísimo la idea de escribir, ¿okay? Para mí el escribir es algo que te permite soltar todo aquello que tú sientes, interpretar lo que en algún momento tú no puedes expresar con palabras, ¿ok? De esa manera. Vas soltando poquito a poquito de esa misma tensión. También, por supuesto, el ejercicio de relajación, que por excelencia es fundamental tenerlo en nuestro día a día. No solamente si somos personas diagnosticadas con ansiedad. En el mundo nosotros vivimos en un constante estrés. Eso es algo normal. Por ende, necesitamos que ese cuerpo libere toda esa carga, bien sea por un día muy largo de trabajo, por lo que sea. ¿Okay? También tomarse una ducha de agua caliente, que pienso que eso relaja muchísimo este sistema nervioso, ¿ok? Pero todo es cuestión de práctica y de hábitos. Es decir, no es que a lo mejor yo mañana yo comienzo a hacer todos estos hábitos y ya voy a dormir como una florecita. No, para nada. Eso es cuestión de hábitos, ¿no? Pero la idea es que tú puedas tener todas esas herramientas, todas esas técnicas para poder conciliar ese sueño, ¿no? Con respecto también es muy importante, y era lo que hablaba hace ratico, ¿qué informaciones me estoy alimentando yo para yo poder tomar el descanso? Porque si en algún momento estás viendo el celular o estás viendo alguna película de terror, obviamente tu sueño va a ser súper perturbador. No vas a tener un sueño reparador. Entonces, evitas en algún momento. ¿Eres adicto a las películas de terror? Bueno, pues lo voy a ver hasta las 7 de la noche o hasta las 6 de la tarde. Algo así. ¿Okay? Pero no en el momento en que yo necesito relajarme para dormir, ¿no? Porque va a ser contraproducente, ¿ok? O si en algún momento necesito o estoy planeando algo para el día a día o para mañana, por ejemplo, comienzo a hacer, ok, ¿qué es lo que tengo preparado? ¿Qué es lo que tengo para mí? ¿Qué es lo que voy a hacer mañana? Siempre ideando un futuro positivo y no catastrófico. Para mañana tengo esto y esto, comienzo a dejar las cosas arregladas, que pienso que son sumamente importantes tener un orden. Para la ansiedad es muy importante la planificación. Sí. ¿Okay? Si no me planifico, en algún momento ella hace estribos conmigo, ¿okay? Porque siempre se quiere ocupar. Es bueno establecer siempre prioridades, eso también ayuda muchísimo. Y con respecto a todo esto, al unir cada una de estas técnicas, logro tener ese sueño reparador que necesito.
Si en algún momento yo no puedo dormir, mi ansiedad se va a incrementar. El sueño es como esa gasolina que necesita tu cuerpo para poder repararse de toda esa carga emocional, laboral, de ese estrés, de esa demanda social, que es parte de nuestro día a día. Es necesario que yo pueda conciliar ese sueño a través de técnicas. Si no lo hago, al día siguiente, mira, voy a estar como si me hubiera pasado un carro por encima. No voy a funcionar y obviamente voy a tener esa ansiedad mucho más severa. Sí, definitivamente, eso pasa mucho. Yo creo que bueno, uno necesita mucha disciplina también para hacer estas cosas, pero cuando he necesitado dormir así es como que crear una rutina. Todas las noches me voy a acostar a esta hora y así nuestra mente se acostumbra y también dejar el teléfono, lo cual no, tampoco soy muy buena, pero sí me lo deja en vez de como que seguir, o sea, tener un pensamiento, ay, lo voy a buscar. No, dejar el pensamiento ir, o sea, como que entender, ok, tuve ese pensamiento, pero voy a dejar que fluya y ya. Vas a ver que tal vez vas a dormir mucho más rápido, tal vez te cueste igual, porque igual va a costar, pero va a ser menos de que, sabes, acostarse a las 3 de la mañana, 4 de la mañana por no poder dormir por todas las Es ansiedades. que cada uno tiene un método, ¿no? O sea, no todas las técnicas que a lo mejor yo te puedo decir, bueno, mira, utiliza esta técnica, le va a funcionar a otra persona. Le debes encontrar la más adecuada, pero es eso, que la encuentres, que te permitas a ti poder sentir primero por qué en algún momento necesitas conciliar ese sueño, cuál es el objetivo. Si tú no tienes un objetivo o alguna motivación, eso va a carecer en algún momento de poder incentivarte a utilizar estas técnicas. ¿Ok? ¿Qué ocurre, no? Cuando yo identifico cuáles son las técnicas que a mí me funcionan, va a ser mucho más fácil para mí. Como tú dices también, la parte de la disciplina. En la vida, si en algún momento, no solamente para conciliar el sueño, para todo en la vida, si yo necesito tener un orden, si yo quiero tener mi y no producir ese cansancio mental, necesito ser muy disciplinado primero conmigo mismo, ¿ok? Porque ¿qué ocurre? Muchas veces cuando hablamos de reinventar, que es esta palabra que nos ha ayudado a poder vencer este cambio en el mundo que ha producido esta pandemia, creemos que todo tiene que ser el trabajo, y todo es el trabajo, y todo es el trabajo, y nos olvidamos de que ya va. Para yo poder trabajar necesito cuidarme a mí misma, tanto en la parte mental como física, porque si no, no rindes. Es decir, necesito hacer este trabajo previo, ¿ok? Necesito darme mi tiempo de mi descanso, bien sea un día o bien sea horas, ¿ok? Para yo poder ser en realidad esa reinvención que en algún momento necesito. O sea, es un toma y dame, nunca puedo olvidarlo. Y obviamente, quiero acostarme a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, nunca voy a tener un sueño reparador. Y por eso es que genero esa ansiedad. Y obviamente los síntomas en algún momento, cuando mi cerebro está tan cansado, él no va a funcionar bien. ¿Ok? Lo estás forzando demasiado. Y no solamente se produce la ansiedad, muchísimos otros síntomas. Entonces, siempre es importante y lo recalco, necesitas respetar tu sueño. Ponte eso como ley. ¿Ok? Dormir mis 8 horas, ¿qué es lo que necesito? Si en algún momento, en realidad, tú quieres sentirte óptimo y no seguir presentando o experimentando este cansancio mental producto de esta misma pandemia que lo ha exacerbado. Eso es verdad, y es una mentira que uno piensa antes de dormir que no puedes dormir, tienes toda esa energía. Uno piensa que va a tener esa misma energía en la mañana, pero no, uno va a estar muy cansado. Me ha pasado recientemente que yo, ay, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, no puedo dejar de pensar. Y me despierto y me quedo dormida porque no puedo, o sea, no puedo con mi vida porque tengo demasiado sueño y a la final eso no ayuda a nadie. Sí, y es así, ¿no? Yo por lo menos, a mí a veces me cuesta dormir, pero es porque digo, no, me voy a comenzar, no sé, hice demasiada carga, tuve muchísimas consultas y bueno, quiero seguir trabajando en las noches. No, no puedo. Al día siguiente estoy súper molida. De verdad que no puedo. Y es por lo mismo, porque no respeté ese sueño que mi cuerpo necesita. Es una obligación. Es como si tú privaras o te privaras de comer, de tomar agua. Es una necesidad básica. Es algo muy importante. Por eso es que también genero insomnio, ¿no? Porque estoy tan cansado, estoy tan llena de ideas perturbadoras. Y no necesariamente tienen que ser perturbadoras. Sí. Y aquí voy con otro aspecto, ¿no? Siempre es importante, si en algún momento no logras conciliar ese sueño, levántate de la cama y comienza a caminar hasta que en algún momento puedas sentirte un poco más tranquilo. ¿Okay? La idea es que tu cerebro asocie de que la cama es su lugar de descanso, porque si no vas a sentir esas perturbaciones. ¿Okay?
También otro punto, que era muy importante recalcarlo, ¿no? Es el hecho de que cada persona tiene su ritmo, ¿ok? Algunos le sirven a lo mejor 6 horas, otros le sirven 8 horas, pero independientemente que sea ese mínimo, ¿no? Mínimo de 6 horas, pero que te permita descansar, un sueño repartido. Y no siempre, por ejemplo, uno cuando se acuesta a las 11 de la noche o 1 de la mañana en vez de a las 9 va a ser un sueño completamente diferente. O sea, uno se despierta más descansado cuando se duerme más temprano, así que eso también influye. Y muchísimas gracias por todo, por estar en este canal, por todo lo que has dicho, me encantó. Y bueno, yo voy a dejar tu información allá abajo para que te puedan contactar si, bueno, ya hace citas internacionalmente, y también su Instagram deberían seguirlo porque es amazing. Y bueno, muchísimas gracias por todo, y si les gustó este video, por favor denle me gusta, comenten, suscríbanse, y siempre recuerda que hay luz al final del túnel y un mal día no significa una mala vida.